Los candelabros de cristal del Gran Palace Hotel proyectaban arcos iris prismáticos a través del piso de mármol, donde 200 invitados circulaban en trajes de gala, copas de champán capturando la luz dorada. La fiesta de compromiso de mi hermano Jonathan con su prometida Isabella había costado más que el salario anual de la mayoría de las personas. Orquídeas frescas importadas de Japón, un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la ciudad, y suficiente champán francés para alimentar un pequeño yate. Cada detalle gritaba lujo, desde las tarjetas de mesa escritas a mano hasta las esculturas de hielo que se derretirían en recuerdos a la medianoche. Estaba cerca de la entrada de servicio, usando mi simple traje negro, el mismo que había usado en entrevistas de trabajo hace 3 años, cuidadosamente planchado y combinado con zapatos de vestir básicos de una tienda por departamentos. Mientras los otros invitados brillaban con diamantes y vestidos de diseñador, me mezclaba en el fondo como muebles, invisible para todos excepto para los camareros que ocasionalmente me saludaban con cortesía profesional. Cariño, todo es absolutamente perfecto. Escuché la voz de mi madre resonando por el salón mientras saludaba a la madre de Isabella con besos en el aire. Ambas mujeres resplandecientes en sus vestimentas de gala. Mamá usó su vestido Armani más nuevo, comprado específicamente para la celebración de esta noche, mientras que sus aretes de diamantes de 3 quilates captaron la luz con cada gesto animado. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Isabella a nuestra familia. Jonathan tiene un gusto tan refinado. Papá estaba cerca con su smoking a medida, su Rolex brillaba mientras gesticulaba hacia la barra. Solo lo mejor para nuestro chico, proclamó a un grupo de sus socios comerciales. Nada es demasiado bueno para el día especial de Jonathan. Él siempre ha sido nuestra estrella. Beca completa para Stanford, socio más joven en la historia de su firma. Ahora se casa con una de las mejores familias de la ciudad. El orgullo en su voz era inconfundible. El mismo tono que había usado para la graduación de Jonathan, su fiesta de promoción, la inauguración de su ático en el centro de la ciudad. Era un tono que nunca había escuchado dirigido a mí, ni una sola vez en mis 28 años de existencia. Jonathan estaba en el centro del salón como un pavo real mostrando su plumaje, su brazo envolviendo posesivamente la cintura de Isabella mientras contaba a los invitados historias de su escapada romántica a las Maldivas y la próxima boda en el Valle de Napa. Su smoking Tom Ford a medida probablemente costaba más de lo que gastaba en alquiler en 3 meses, y su confianza irradiaba hacia afuera como el calor de una fogata. La boda va a ser absolutamente mágica, se jactó Isabella ante un grupo de sus compañeras de la universidad, su anillo de compromiso, un diamante de 5 quilates tallado en esmeralda rodeado de piedras más pequeñas, capturando la luz de la araña mientras gesticulaba. Jonathan no escatimó en gastos. Reservamos todo el resort para el fin de semana, trayendo invitados de todo el mundo. Aparecerá en la revista Architectural Digest. Me quedé junto a la pared, ocasionalmente ayudando a los camareros cuando parecían abrumados, rellenando copas de champán y recogiendo platos vacíos. No era oficialmente mi trabajo, pero aprendí hace mucho tiempo que mantenerme ocupado en eventos familiares me ayudó a evitar conversaciones incómodas sobre mi situación profesional y mis decepcionantes elecciones de vida. Cariño, ¿por qué no tomas algunos de esos canapés? Mamá me llamó desde el otro lado de la habitación, señalando los aperitivos gourmet con la expectativa casual de que alguien se dirigiera a un empleado contratado. Aquellos con caviar. A los padres de Isabella les encantará. Saludé y me dirigí a la estación de servicio, navegando entre grupos de invitados que estaban en conversaciones profundas sobre carteras de valores, casas de vacaciones y cartas de aceptación de sus hijos en universidades prestigiosas. Ninguno de ellos hizo contacto visual conmigo. Con mi atuendo simple y mi apariencia modesta, era efectivamente invisible en esta multitud de riqueza y estatus. Historias así todavía están empezando en Tao, así que inscríbete ahora y sigue lo que viene por delante. Y me dices, en mi lugar, ¿qué harías? Disculpe, muchacho, una mujer con un vestido bordado me detuvo mientras balanceaba una bandeja de canapés. ¿Podrías indicarme dónde está el baño de mujeres? Ella asumió que yo era parte del personal de servicio, y no me molesté en corregirla. Era más fácil que explicar que yo era el hermano del novio, el miembro de la familia que no encajaba exactamente en este reluciente mundo de privilegios y logros. Mientras repartía aperitivos y repostaba bebidas, capturé fragmentos de conversaciones sobre el éxito de Jonathan, su brillante trayectoria profesional y su combinación perfecta con Isabella. Su historia de amor tenía todos los elementos de un cuento de hadas: novios de la Universidad de Negocios de Stanford, una propuesta de matrimonio en una playa privada en Mykonos,
y un futuro que prometía riqueza continua y prominencia social. Jonathan siempre ha sido excepcional, escuché a mi tía decirle a un grupo de familiares de Isabella. Incluso cuando era niño, podías darte cuenta de que estaba destinado a la grandeza. MBA en Stanford, sociedad a los 29 años. Ahora este hermoso compromiso. Estamos muy orgullosos de cómo se desarrolló. La comparación tácita flotaba en el aire como un perfume caro. Jonathan fue la historia de éxito, el hijo que había cumplido con todas las expectativas de los padres y las obligaciones sociales. Yo era el cuento de advertencia, el hermano que de alguna manera no había cumplido con los estándares familiares a pesar de tener acceso a las mismas oportunidades y recursos. Alrededor de las 21 horas, los padres de Isabella llegaron elegantemente tarde, haciendo su entrada como realeza visitante. Richard Pemberton III era el dinero antiguo personificado. Su familia había sido propietaria de compañías navieras durante 4 generaciones, y su patrimonio neto era del tipo que aparecía en las estimaciones de Forbes en lugar de en los registros públicos. Su esposa Catherine goteaba joyas heredadas y el tipo de elegancia discreta que el dinero no podía comprar, solo generaba de generación en generación. Jonathan, mi muchacho, proclamó Richard, envolviendo a mi hermano en un cálido abrazo. Te ves magnífico. Todo este evento es absolutamente de primera clase. Sus padres se superaron. Gracias, señor, respondió Jonathan con el encanto practicado que había perfeccionado en la escuela de negocios. Queríamos que esta noche fuera especial para Isabella. Ella merece nada más que lo mejor. Catherine besó a Isabella en ambas mejillas con el afecto refinado de alguien criado en internados y escuelas de etiqueta. Cariño, estás radiante. Ese vestido es impresionante. ¿Es Valentino a medida? Versace, respondió Isabella con obvio placer. Jonathan insistió en llevarnos a Milán para trabajar personalmente con el equipo de diseño. Dijo que esta noche tenía que ser perfecta. A medida que avanzaba la noche, continué mi servicio invisible, rellenando cuencos y recogiendo platos mientras la celebración giraba a mi alrededor como un baile elaborado al que no me habían invitado a participar. Las conversaciones se hicieron más fuertes y animadas a medida que fluía el champán, llenas de risas, felicitaciones y brindis cada vez más elaborados por el futuro de la feliz pareja. Damas y caballeros, Jonathan gritó alrededor de las 10 de la noche, golpeando su copa de champán con una cuchara de plata para llamar la atención de todos. Si pudiera tener su atención por un momento. El salón se calmó gradualmente cuando los invitados se volvieron hacia el centro de la habitación donde Jonathan estaba con Isabella, ambos irradiando felicidad y los efectos del champán. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar, dejando solo el suave murmullo de las conversaciones y el delicado tintineo de las copas de cristal. Isabella y yo queremos agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó Jonathan, su voz resonando fácilmente a través de los pisos de mármol y los techos altos. Su presencia significa el mundo para nosotros mientras celebramos este próximo capítulo en nuestras vidas juntos. Los aplausos ondearon entre la multitud, salpicados por gritos entusiastas de los amigos de la universidad de Jonathan y las compañeras de fraternidad de Isabella. Estaba en el fondo de la habitación sosteniendo una bandeja vacía de champán, viendo a mi hermano bañarse en la adoración de 200 de las personas más influyentes de la ciudad. También quiero aprovechar esta oportunidad para presentar a los padres de Isabella a algunos de los miembros de nuestra familia que aún no han conocido, continuó Jonathan, examinando a la multitud hasta que sus ojos se posaron sobre mí cerca de la estación de servicio. Una sonrisa se extendió por su rostro. No la sonrisa cálida y genuina que reservaba para las personas que respetaba, sino la pequeña sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante nuestra infancia cada vez que estaba a punto de demostrar su superioridad. Isabella, Richard, Catherine, llamó, haciendo un gesto para que se unieran a él cerca de donde estaba. Me gustaría que conocieran a mi hermano, Alexander. Los tres se acercaron con sonrisas corteses, claramente esperando conocer a otro miembro exitoso de la familia que encajaría perfectamente en su mundo de privilegios y logros. Richard se acercó con el encanto confiado de alguien acostumbrado a causar impresiones favorables, mientras que Catherine evaluó mi apariencia con el ojo practicado de alguien que podía determinar el estatus social de un vistazo. Conozcan el fracaso de la familia, anunció Jonathan con talento teatral, su voz lo suficientemente fuerte como para llegar a los invitados cercanos que se habían reunido para presenciar esta actuación. Alexander aquí ha estado explorando sus opciones durante los últimos años, todavía tratando de descubrir qué quiere ser cuando crezca. Las risas estallaron de la multitud circundante.
No exactamente traviesas, pero el tipo de risa divertida que los ricos reservan para las historias sobre las desventuras de los demás. Los amigos de la escuela de negocios de Jonathan saludaron a los conocedores, después de haber escuchado historias similares sobre hermanos que no podían igualar los logros de sus hermanos exitosos. Ah, Jonathan, se rió Isabella, dándole una palmadita juguetona en el brazo. Eres terrible. Estoy seguro de que Alexander es maravilloso. Pero su tono sugería que solo estaba siendo educada, siguiendo los movimientos sociales esperados de alguien en su posición. El apretón de manos de Richard se volvió notablemente menos firme a medida que procesaba la presentación de Jonathan, mientras que la sonrisa de Catherine se volvió más tensa. Claramente estaban recalculando su evaluación de la dinámica familiar, probablemente preguntándose cómo Jonathan había logrado sobresalir tan dramáticamente mientras que su hermano aparentemente había logrado tan poco. Ahora dime Fala si estuviera pasando por eso, ¿tendría el coraje de actuar como yo? Comenta aquí abajo, quiero saber tu opinión. Alexander ha estado viviendo en ese pequeño apartamento en el centro de la ciudad, continuó Jonathan, claramente aprovechando la atención de su audiencia, trabajando en varios puestos temporales. Seguimos diciéndole que debería considerar algo más estable, tal vez trabajo administrativo o administración minorista, algo con un salario fijo, ya sabes. Más risas ondearon entre la multitud, y sentí que mis mejillas ardían de humillación. Varios invitados habían sacado sus teléfonos para capturar videos del discurso de Jonathan, probablemente planeando compartir momentos destacados en las redes sociales más adelante. Estaba allí sosteniendo mi bandeja vacía, sintiéndome como una exhibición en un museo de decepciones familiares. Siempre fue del tipo artístico, agregó mamá servicial al otro lado del círculo. Su voz llevaba el tipo de exasperación cariñosa que los padres usan cuando hablan de niños que no estaban a la altura de su potencial. Muy creativo, muy idealista. Pensamos que eventualmente lo superaría, pero ya sabes cómo son algunas personas acerca de seguir sus sueños en lugar de ser práctico. Papá saludó sabiamente como si mi presencia le recordara un problema familiar continuo que estaba tratando de resolver. Ofrecemos ayudarlo a establecerse en algo más tradicional, tal vez contabilidad o recursos humanos. Jonathan tiene conexiones en varias compañías que podrían estar dispuestas a darle una oportunidad a pesar de su historial poco convencional. La condescendencia en sus voces fue sofocante. Aquí me estaban discutiendo como un caso de caridad frente a 200 de la élite de la ciudad. Mi propia familia me pinta como un objeto de lástima y decepción. Noté que los camareros habían detenido su trabajo para escuchar, probablemente agradecidos de que alguien más estuviera brindando el entretenimiento de la noche. Bueno, dijo Catherine diplomáticamente, todos encuentran su camino en su propio tiempo. Estoy seguro de que Alexander descubrirá lo que es correcto para él eventualmente. Su tono sugirió que pensaba que este descubrimiento había sido retrasado durante mucho tiempo y era poco probable que involucrara algo particularmente impresionante. Jonathan claramente se estaba divirtiendo, bañándose en el contraste entre su propio éxito y mi aparente fracaso. Esta era su fiesta de compromiso, su momento de brillar, y él me había usado efectivamente como un accesorio para que pareciera aún más realizado en comparación. La pregunta es, continuó, calentándose a su tema, Alexander siempre estuvo convencido de que sería especial de alguna manera. Conoces el tipo, grandes sueños, expectativas poco realistas. Mientras tanto, el resto de nosotros estamos aquí en el mundo real, construyendo carreras reales y contribuyendo a la sociedad. Las compañeras de fraternidad de Isabella saludaron con simpatía, claramente familiarizadas con historias sobre miembros de la familia que no podían organizar sus vidas. Varios colegas comerciales de Jonathan intercambiaron miradas comprensivas, probablemente pensando en sus propios parientes decepcionantes que no habían logrado el éxito profesional. Tal vez se entere eventualmente, dijo Isabella con el tipo de optimismo caritativo que exhiben las personas ricas cuando hablan de personas menos afortunadas. Algunas personas simplemente florecen tarde, supongo. La frase floración tardía flotaba en el aire como diagnóstico. A los 28 años, aparentemente todavía estaba esperando algún tipo de maduración tardía que finalmente me permitiría unirme a las filas de adultos productivos y exitosos como todos los demás en este salón. Alexander siempre fue un poco diferente, explicó Jonathan a Richard y Catherine, como si mi excentricidad fuera una condición de salud mental leve que la familia había aprendido a manejar. Marcha al ritmo de su propio tambor, se podría decir. Nunca entendió realmente el valor del éxito convencional o la estabilidad financiera.
Mientras las risas y los comentarios condescendientes continuaban fluyendo a mi alrededor, noté que Isabella levantaba su teléfono para verificar algo. La conversación se había desplazado hacia la planificación de bodas y los destinos de luna de miel, con Jonathan describiendo sus planes para un recorrido de un mes por los centros turísticos más exclusivos de Europa. Estamos pensando en comenzar en Mónaco, dijo Isabella, desplazándose por lo que parecían ser sitios de viajes o feeds de redes sociales. Jonathan conoce gente que puede organizar charters de yates privados, y se detuvo a mitad de la oración, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono con una expresión de confusión repentina. La charla animada a nuestro alrededor continuó, pero Isabella se había quedado completamente inmóvil, mirando fijamente lo que había aparecido en su dispositivo. ¿Qué es, cariño?, preguntó Catherine, notando la distracción de su hija. Pareces haber visto un fantasma. Los ojos de Isabella saltaron de la pantalla del teléfono a mi cara, luego a la pantalla, luego a mi cara nuevamente. Su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el hecho de que cada color se había drenado de sus mejillas. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja, girando la pantalla de su teléfono hacia mí. ¿Eres tú en Forbes? Las risas que habían estado ondulando a través de nuestro círculo se detuvieron como si alguien hubiera girado un interruptor. Jonathan, que estaba en medio de describir su suite planificada en el Hotel Hermitage en Monte Carlo, guardó silencio a mitad de la oración. Richard y Catherine se inclinaron para mirar el teléfono de Isabella, mientras que los invitados que se habían reunido para presenciar mi humillación pública de repente centraron su atención en la pequeña pantalla que de alguna manera había cambiado toda la dinámica de la conversación. Miré la pantalla de mi teléfono y vi exactamente lo que Isabella estaba viendo, la portada de la revista Forbes de este mes con una fotografía mía con un elegante traje de negocios, de pie frente a las ventanas del piso al techo de una oficina corporativa del centro de la ciudad. El titular decía, el rey de la disrupción, como Alexander Chen construyó un imperio de IA de 3.2 mil millones en secreto. El silencio se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. A nuestro alrededor, la fiesta de compromiso continuó, tocando cuarteto de cuerda, fluyendo champán, invitados riendo y celebrando. Pero nuestro pequeño círculo se había congelado en el tiempo, suspendido en un momento de conmoción colectiva e incredulidad. Eso es, Jonathan comenzó y luego se detuvo, su voz se agrietó ligeramente. Esto es Alexander Chen, fundador y CEO de Neural Dynamics, leyó Isabella en voz alta desde su teléfono, su voz se hizo más fuerte a medida que procesaba la información. Edad 28. Valor neto estimado en 4.7 mil millones. Nombrado a la lista de Forbes de los empresarios más innovadores de Estados Unidos por avances revolucionarios en inteligencia artificial y computación neuronal. Más silencio. Pude ver la mente de Jonathan corriendo, tratando de procesar información que contradecía todo lo que pensaba que sabía sobre mí, todo lo que acababa de contarle a 200 invitados sobre mis fracasos y decepciones. Neural Dynamics salió a bolsa hace 6 meses, continuó leyendo Isabella, con la salida a bolsa más grande en la historia de la industria tecnológica. Los algoritmos de inteligencia artificial patentados de Chen han revolucionado todo, desde el diagnóstico médico hasta el comercio financiero, con grandes corporaciones que pagan millones por acuerdos de licencia. Richard se había puesto completamente pálido, su postura segura de hombre de negocios reemplazada por la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido un error de juicio catastrófico. Catherine me estaba enfrentando con el tipo de choque típicamente reservado para desastres naturales o accidentes importantes. Aquí dice que apareciste en la portada de Time, con Cable y Fortune, continuó Isabella, su voz apenas se alejó de un susurro. Fuiste orador principal en la Global Tech Summit del mes pasado. Posee patentes por valor de, hizo una pausa, aparentemente teniendo problemas para procesar el número, por valor de más de 2.000 millones. El círculo de invitados que se había estado riendo de las historias de Jonathan sobre mis fracasos ahora me estaba mirando con expresiones que iban desde el desconcierto hasta el horror. La copa de champán de alguien se deslizó con los dedos entumecidos y se rompió en el piso de mármol, el sonido resonó en el pasillo como un disparo. Hay un artículo completo sobre la última adquisición de su compañía, dijo Isabella, todavía leyendo desde su teléfono como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Acaba de comprar Biomed Industries por dinero 1.8 mil millones en efectivo. Aquí dice que está planeando integrar sus instalaciones de investigación con sus programas de desarrollo de IA. La boca de Jonathan se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Su compostura perfecta,
su superioridad confiada, toda su identidad como el hijo dorado de la familia se estaba desmoronando en tiempo real a medida que la verdad sobre mi vida real se volvía innegable. Alexander, dijo Richard lentamente, su voz llevaba el tipo de respeto que normalmente reservaba para los jefes de Estado u otros multimillonarios. ¿Es eso exacto? Miré a mi alrededor las caras que me miraban. Algunos sorprendidos, algunos confundidos, algunos calculando las implicaciones sociales y financieras de lo que acaban de descubrir. Estas eran las mismas personas que se habían estado riendo de las historias de Jonathan sobre mis fracasos solo minutos antes. Sí, dije simplemente. Es necesario. Las dos palabras parecieron resonar en el repentino silencio que había caído sobre nuestra sección del salón. Incluso la música del cuarteto de cuerdas sonaba apagada, como si el universo mismo contuviera la respiración para ver qué pasaría después. Pero hijo, la voz de mamá vino de algún lugar detrás de mí, débil e incierta. Usted vive en ese apartamento. Tomas el autobús. Tú. Vivo simplemente por elección, le expliqué con calma. El apartamento es conveniente para mi oficina en el centro de la ciudad. El transporte público es más eficiente que quedarse atrapado en el tráfico. Las exhibiciones materiales nunca me interesaron mucho. Papá apareció a mi lado, su rostro enrojecido por lo que supongo que fue vergüenza. Alexander, ¿por qué no nos lo dijiste? No teníamos idea de que lo estabas. Lo intenté, dijo, mi voz aún tranquila a pesar de la tormenta emocional que se estaba gestando dentro de mí. Durante 3 años intenté compartir en que estaba trabajando. Cada cena familiar, cada reunión navideña, cada llamada telefónica. Ustedes me dijeron que estaba perdiendo el tiempo en tonterías informáticas y que necesitaba tomarme en serio mi futuro. El recuerdo de estas conversaciones colgaba en el aire entre nosotros. Todas las veces que traté de explicar mi investigación, mis planes de negocios, mis solicitudes de patente, todas las veces que fui despedido, interrumpido, o simplemente ignorado mientras la conversación se centraba en la última promoción o logro de Jonathan. No lo entendimos, dijo Catherine débilmente, como si la falta de comprensión de alguna manera excusara 3 años de condescendencia y desprecio. Ustedes no querían entender, corregí amablemente. Entender habría requerido escuchar, y escuchar habría requerido creer que realmente podría ser capaz de algo significativo. Isabella todavía estaba desplazándose por los artículos en su teléfono, su expresión se volvió más aturdida con cada nueva pieza de información que descubrió. Hay una entrevista en video con usted en CNBC la semana pasada, dijo. Y otro en Bloomberg del mes pasado. ¿Cómo lo perdimos todo? Porque ustedes no estaban buscando, dijo simplemente. Ustedes decidieron hace 3 años que yo era el fracaso de la familia. Y una vez que tomaron esa decisión, dejaron de prestar atención a cualquier cosa que pudiera contradecirla. Jonathan finalmente encontró su voz, aunque salió como poco más que un susurro. Forbes estima su patrimonio neto en Biloes 4.7 mil millones. Eso es conservador, respondí. No incluye el valor de mis participaciones privadas o la cartera de propiedad intelectual que no está directamente vinculada a Neural Dynamics. El número real es probablemente más cercano a 6.000 millones, pero realmente no lo sigo muy de cerca. 6.000 millones. El número pareció rebotar alrededor de nuestro círculo como una pelota de pinball, rebotando de caras conmocionadas y expresiones confusas. Como referencia, el salario anual de Jonathan en su prestigiosa firma fue probablemente de alrededor de 300.000. Respetable para la mayoría de los estándares, pero un error de redondeo en comparación con lo que había construido. Su avance en la computación neuronal, dijo Richard, claramente tratando de procesar las implicaciones técnicas junto con las financieras. Los artículos dicen que puede revolucionar todo, desde la ciberseguridad hasta la investigación farmacéutica. Sí, confirmé. Actualmente estamos trabajando con 12 agencias gubernamentales y 43 compañías Fortune 500 para implementar varios aspectos de la tecnología. Solo las aplicaciones médicas podrían salvar cientos de miles de vidas en la próxima década. La fiesta de compromiso continuó a nuestro alrededor, pero nuestro rincón del salón se había convertido en su propia realidad separada. Los invitados comenzaban a notar la conmoción, señalando y susurrando cuando se corrió la voz de que algo significativo estaba sucediendo cerca de la mesa de la familia Pemberton. Alexander, dijo mamá, apareciendo junto a papá con lágrimas que comienzan a formarse en sus ojos. Nosotros, lo sentimos. No teníamos idea. ¿Lo estamos?
tan orgullosos de ti. Las palabras que había querido escuchar durante 3 años, finalmente dichas en el peor momento posible. Orgullo ofrecido solo después de que la humillación pública lo hizo socialmente necesario. Amor expresado solo cuando el silencio ya no era una opción. ¿Están? Pregunté en voz baja. ¿Están orgullosos de lo que he logrado, o están orgullosos de lo que significa para el estatus social de la familia? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta porque todos sabíamos la verdad. Si mi patrimonio neto se hubiera revelado como 50,000 pesos en lugar de 6,000 millones, si mi empresa hubiera fracasado en lugar de tener éxito, si mis innovaciones hubieran sido ignoradas en lugar de revolucionar industrias enteras, esta conversación no estaría sucediendo. Ambos, dijo papá finalmente con la honestidad de alguien que había sido atrapado en una posición indefendible. Me gustaría que fuera diferente, pero ambos. El teléfono de Isabella zumbó con notificaciones cuando la noticia de su descubrimiento se difundió por las redes sociales. La gente estaba tomando fotos del artículo de Forbes, compartiendo capturas de pantalla del precio de las acciones de mi compañía, publicando videos del momento en que todo cambió. Va a haber mucho interés en eso, dijo, mirando hacia arriba desde su pantalla con algo que se acerca al pánico. La gente ya está publicando sobre eso. Eso estará en todas partes mañana. Tenía razón. Por la mañana, la historia sería viral. El multimillonario tecnológico sirvió bebidas en la fiesta de compromiso de su hermano mientras la familia lo llamaba un fracaso. La óptica fue devastadora, no solo para Jonathan y mis padres, sino también para la familia Pemberton. Acababan de humillar públicamente a alguien que podía comprar y vender su imperio de navegación sin afectar su presupuesto trimestral. Debería ir, dijo, dejando a un lado la bandeja vacía de champán que había estado sosteniendo durante toda esta conversación surrealista. Felicitaciones por tu compromiso, Jonathan. Isabella, espero que sean muy felices juntos. Espera, gritó Jonathan mientras comenzaba a alejarme. Alexander, tenemos que hablar. Necesitamos descubrir cómo manejar esta situación. Me detuve y me di la vuelta para mirarlo por última vez. Mi hermano, que había pasado toda la noche usándome como accesorio en su actuación de superioridad, ahora parecía menor de alguna manera, disminuido por la revelación de que todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra dinámica familiar estaba completamente equivocado. No hay nada con lo que lidiar, dijo. Me presentaste exactamente como me ves, el fracaso de la familia. El hecho de que su percepción no se corresponda con la realidad no es mi problema para resolver. Pero la gente pensará, comenzó y luego se detuvo, probablemente dándose cuenta de que lo que la gente pensaría sería completamente exacto, que había humillado públicamente a un hermano que había logrado más en 3 años de lo que lograría en toda su carrera. La gente pensará lo que piense, respondí. No puedo controlar eso, y honestamente, ya no me importa. Dejé de preocuparme por su opinión sobre mí el día que me di cuenta de que su aprobación nunca estuvo realmente disponible, independientemente de lo que logré. Mientras caminaba hacia la salida del salón, pude escuchar las conversaciones susurradas que comenzaban detrás de mí. Los invitados que habían presenciado la revelación ya estaban recogiendo sus teléfonos, buscando más información sobre Neural Dynamics y su misterioso fundador. La fiesta de compromiso sería recordada no por celebrar el futuro de Jonathan e Isabella, sino por el momento en que todo lo que todos pensaban que sabían resultó completamente incorrecto. Fuera del hotel, llamé a mi conductor, algo que había comenzado a hacer hace 6 meses cuando la atención constante de los medios complicó el transporte público. Mientras esperaba el auto, pensé en la ironía de la situación. Había pasado 3 años tratando de ganarse el respeto de mi familia a través de los logros, solo para descubrir que el respeto ofrecido después de la humillación pública parecía vacío y sin sentido. Mi teléfono zumbó con un mensaje de mi asistente. La entrevista de CNBC se trasladó a mañana por la mañana. Quieren discutir la portada de Forbes y la reacción del mercado a sus últimas solicitudes de patentes. ¿Debo confirmar? Escribí de nuevo, confirme la entrevista y programe una reunión con nuestro equipo legal mañana por la tarde. Es posible que necesitemos discutir algunos problemas personales que pueden afectar la imagen pública de la empresa. Cuando mi auto llegó a la entrada del hotel, me di cuenta de que esta noche había sido un regalo, aunque no del tipo que alguien había querido. Durante 3 años, llevé la peor parte de la decepción de mi familia, preguntándome si tal vez tenían razón sobre mis elecciones y prioridades. Ahora sabía con absoluta certeza que su opinión sobre mi valía nunca se había basado en mis logros reales o potencial.
No habían visto mi éxito porque no querían verlo. Necesitaban que yo fuera el fracaso para que Jonathan pudiera ser la estrella. Mi papel en la narrativa familiar había sido predeterminado, y ninguna cantidad de logros habría cambiado esta dinámica hasta que las fuerzas externas hubieran hecho imposible mantenerla. El viaje de regreso a mi apartamento me dio tiempo para procesar lo que había sucedido y lo que sucedería después. Mañana, la historia estaría en todas partes, diseccionada y analizada por periodistas de negocios, comentaristas de redes sociales y cualquiera que disfrutara viendo implosionar a familias privilegiadas en tiempo real. La fiesta de compromiso de Jonathan, que se suponía que era su momento de triunfo, se convertiría en un estudio de casos sobre cómo las suposiciones sobre el éxito y el fracaso pueden estar completamente divorciadas de la realidad. Isabella tendría que decidir si quería casarse con una familia que acababa de demostrar fallas de juicio tan espectaculares frente a 200 testigos influyentes. Y continuaría construyendo el futuro por el que había trabajado durante 3 años, pero sin la carga emocional de buscar la aprobación de personas que nunca pudieron ofrecerla auténticamente. Mi teléfono sonó cuando el auto se detuvo frente a mi edificio. El identificador de llamadas mostraba el número de Jonathan. Hola, contesté. Alexander. Su voz estaba tensa, desesperada. Necesitamos hablar. Todo esto esta noche se salió de control. Podemos arreglarlo. Somos familia. ¿Somos? Pregunté en voz baja. Porque durante 3 años, he estado tratando de averiguar qué significa la familia para ti. Esta noche, creo que finalmente lo entiendo. Significa que nos juntamos, dijo rápidamente. Significa que nos apoyamos mutuamente. Significa que trabajamos a través de los problemas en lugar de alejarnos. ¿Dónde estaba esta filosofía cuando trabajaba 16 horas al día para construir mi empresa? Pregunté. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando intentaba compartir mi entusiasmo por las patentes revolucionarias y la tecnología innovadora? ¿Dónde estaba esta lealtad familiar cuando me presentaste como el fracaso familiar para 200 personas? Silencio al otro lado de la línea. Sé que cometimos errores, dijo finalmente. Pero podemos arreglar eso. Podemos hacer que funcione. Algunas cosas no se pueden arreglar, Jonathan, respondí. Algunos daños son permanentes. Esta noche no fue un error. Fue el resultado inevitable de 3 años de elecciones que todos ustedes hicieron sobre cómo tratarme. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó, y pude escuchar un miedo genuino en su voz. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con la familia? Miré hacia arriba, hacia mi edificio, el pequeño apartamento del que Jonathan se había burlado, que en realidad era un ático que compré a la vista porque prefería la privacidad a la ostentación. No lo sé, dijo honestamente. Creo que depende de si ustedes pueden cambiar o si esta noche fue solo control de daños. Danos una oportunidad, suplicó. Danos la oportunidad de demostrar que podemos hacerlo mejor. Les he dado oportunidades durante 3 años, respondí. Esta noche fue su oportunidad de verme claramente sin ninguna agenda o motivo oculto. En cambio, ustedes eligieron humillarme frente a extraños para entretenerme. Me dice todo lo que necesito saber sobre quiénes son realmente. Terminé la llamada y subí el ascensor hasta mi ático, donde las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Abajo, las luces de oficinas y apartamentos se extendían hasta el horizonte, representando a millones de personas persiguiendo sus propias versiones de éxito y felicidad. Durante 3 años, había construido un imperio viviendo a la sombra de las expectativas de mi familia. Mañana, eso cambiaría. La portada de Forbes había hecho que mi éxito fuera imposible de ignorar o descartar. Pero también había dejado algo más claro: la aprobación que había estado buscando nunca valió la pena tener en primer lugar. Mi teléfono zumbó con otro mensaje, esta vez de mi jefe de relaciones públicas. El tuit está explotando. Almohadilla Reveal Festaneivado está en tendencia. Las acciones subieron un 12% en el comercio After Hours. ¿Deberíamos emitir una declaración? Dejé el teléfono a un lado sin responder y miré las luces de la ciudad. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas preguntas sobre cómo equilibrar el éxito público con las relaciones privadas. Pero esta noche, por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre del peso de las opiniones de otras personas sobre mi valía. El fracaso de la familia se había convertido en un magnate tecnológico multimillonario. Y lo único que realmente había cambiado era la disposición de todos los demás a prestar atención a lo que había sido cierto todo el tiempo. 3 horas después, estaba en la oficina de mi casa,
revisando informes trimestrales cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue mamá. Alexander, querido, su voz era ronca por tanto llorar. Por favor, no nos abandones. Sé que nos equivocamos terriblemente, pero tú eres nuestro hijo. Nada puede cambiar eso. Mamá, dijo suavemente, nunca los abandoné. Ustedes que me abandonaron. La diferencia es que ahora todos pueden verlo. ¿Podemos intentarlo de nuevo?, susurró ella. ¿Podemos empezar de cero? Miré por la ventana a la ciudad dormida, pensando en todas las noches que había pasado aquí, construyendo algo extraordinario mientras creían que estaba desperdiciando mi vida. Tal vez, dijo finalmente. Pero esta vez, tiene que ser real. No performativo. No porque otros estén mirando. Real. Sí, dijo rápidamente. Real. Lo prometo. Terminamos la llamada y volvimos al trabajo. Mañana sería otro día en el mundo que había construido, un mundo donde el valor no estaba determinado por la aprobación familiar, sino por la innovación, la determinación y el coraje de continuar cuando nadie creía en ti. El fracaso de la familia finalmente había encontrado su lugar. No estaba en su mesa, estaba creando la suya propia. Esa fue más una historia de drama, justicia y revelaciones, pero muchas más aún están por venir. Se inscribe y no se pierde la próxima.